Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una charla sobre el proceso creativo de la obra El Centro del Mundo. Tenemos hoy aquí el gusto de compartir varios de los elementos que han sido pues, fundamentales en esta obra. Esta es una beca de creación y de circulación para artes vivas en el CNA. Entonces, hoy contamos con la participación de Ana Lozada, ella es psiquiatra y también artista de circo, de danza aérea también. Y ha sido la persona que ha estado acompañando desde el universo de la salud mental, pues el proceso de creación que hoy les queremos compartir. Y tenemos aquí a Felipe Ortiz, que también es cofundador de La Gata Circo y hace pues parte de la dirección artística de todo este proceso. Entonces, decirles que pues para nosotros es un gusto poder conversar alrededor de las neurodivergencias, de la bipolaridad, de los procesos de creación y en artes escénicas a partir de los lenguajes no verbales y a partir de cómo expresar toda esta emocionalidad y por qué esto tiene sentido hoy aquí pues con ustedes en este espacio. Sin más preámbulos, mi nombre es Laura Biesner y pues voy a estar moderando esta conversación con Ana y con Felipe. Y pues yo quiero abrir este espacio preguntándoles qué es esto del Centro del Mundo y cómo inició este proceso de creación. Bueno, pues el Centro del Mundo es un espectáculo de circo contemporáneo y, y digamos que veníamos con Luisa, que es la otra directora de La Gata, como cuestionándonos sobre la posibilidad de hacer un espectáculo sobre la salud mental. Entonces, como es un tema tan sensible y todo esto, como que le dimos muchas vueltas, muchos años, y este año pues salió esta beca de creación multidisciplinar y entonces dijimos, bueno, pues apostémosle y creemos que es un tema que en nuestra sociedad sigue siendo un tabú, que todavía se habla muy poco de todas estas condiciones y paradójicamente a todos nos pasa o todos pasamos por diferentes etapas donde sentimos periodos de ansiedad o depresión o cosas como que pueden estar como conectadas con esto y, y personalmente pues Luisa y yo estuvimos como durante nuestra vida muy cercanas a personas que pues transitan estas condiciones. Entonces dijimos como bueno, hay que hacerlo, hay que hablar de esto, hay que ponerlo sobre la mesa y pues nuestra forma de hablar pues es a través de las artes, del circo. Entonces aplicamos a la beca y nos la ganamos, entonces estamos en esas y ya estamos en recta final. Estrenamos la próxima semana, entonces es muy emocionante, muy estresante, eh, pero muy chévere también. Entonces de ahí sale todo este cuento. Y ahí, por ejemplo, Ana, para continuar con la conversación, ¿cómo crees que esta obra o este proceso de creación integra eso de los desafíos emocionales? Eh, ¿Cómo has visto el tema de la desestigmatización que han venido trabajando, de la salud mental que han venido trabajando desde el proceso de circo contemporáneo? Sí, bueno, creo que como desde la propuesta inicial ya estamos abordando el tema de la salud mental y el solo hecho de tocarlo y empezar a hablarlo desde una perspectiva bien diferente de la que normalmente hablamos, porque siempre hablamos desde el lado de la ciencia, la medicina, la psicología, la psiquiatría, pero ponerla desde el lado del arte creo que impregna mucho más la sociedad y se puede como adaptar un poquito más cercano
para pues toda la cultura colombiana y todo lo que estamos viviendo hoy en día, porque bueno, es un reto completo hablar de este tema por lo que mencionábamos del estigma y de todo esto, pero creo que también es una gran responsabilidad y es un desafío decir, listo, sí, nos le medimos a crear sobre esto y porque el tema de salud mental ahorita pues sabemos que es un boom y sobre todo después de pandemia, no que no haya sido relevante antes, pero que ahorita hasta este momento se le está empezando a dar el peso que tal vez siempre debió tener y todavía nos falta un montón. Pero después de pandemia, ansiedad y depresión aumentaron un 25% en el primer año. Actualmente las cifras de la OMS dicen que hay como 700.000 suicidios por año y eso en el mundo, y eso es casi que un suicidio cada 40 segundos. O sea, cada 40 segundos alguien se suicida, como para hacer números tangibles. Y digamos que ese porcentaje está un 70% más en los países de medianos y bajos ingresos. O sea, nosotros caemos ahí con todo. Y hay cifras alarmantes también, porque del 2023, digamos que del 2022 al 2023, Medicina Legal también reportó un aumento como de un 15.70 y pico, casi un 16% de los suicidios o sea, en el periodo, digamos, medido, y fueron casi 18.000 suicidios al año solo en Colombia. Eso es un montón que no debería estar sucediendo y que son, digamos que muertes que se pueden prevenir de alguna forma. Entonces, por eso creo que es muy, muy importante estar abordando este tema y saber que el estigma está muy presente en todos, desde uno mismo, eh, teniendo o no teniendo alguna condición mental. Existe el autoestigma y existe el estigma como sociedad y existe el estigma como grupo y es una cosa impresionante porque eso nos evita consultar, nos evita pedir ayuda, nos detiene de naturalizarlo y lo tenemos todavía ya como, ¡ah, no, es que ir al psiquiatra es el que está loco y yo cómo voy a ir! Entonces a nosotros, por ejemplo, en psiquiatría nos llegan como último recurso, ya cuando pasaron por la vecina, el chamán, el cura, el TikTok y todo el escalón, ahí sí nos llegan. Entonces, digamos que no es cultura de nuestra población el consultar en fases tempranas. Ya cuando las cosas se salieron de las manos y pasó algo muy, muy grave, ahí ya decimos, bueno, sí, tocó porque ya tocó y no hay más como medidas que se puedan tomar. Entonces creo que esta propuesta empieza a colocar en otro lenguaje, en otro ambiente, un tema que debería ser para todos común, normalizado, hablado y cercano. ¿Cómo te llegó a ti la invitación por parte de la Gata Circo? ¿Cómo te convocaron para el proceso? ¿Nos puedes contar un poquito más cómo fue esa confabulación? Sí, bueno, digamos que yo he estado en varios procesos con la Gata Circo, pues como lo mencionaste, yo soy artista de circo, estoy más en la parte de aéreos, entonces he estado en varios laboratorios de creación, en algunas obras y pues sabíamos como que también soy psiquiatra. Sí, entonces pues Luisa me hizo la invitación, digamos, personal de poder participar como en todo este proceso. Es que el tema es cuando decidimos meternos como en este cuento de hablar de esto, pensamos como necesitamos tener una persona que nos esté asesorando y esté revisando el proceso creativo para que, por un lado, por hacerlo con toda la responsabilidad del caso y no tomarlo como a la ligera, y por otro lado, porque pues hay detalles mínimos que son importantes a la hora de hablar de algo, ¿sí? Entonces, ha sido maravilloso tener a Ana como desde el inicio, o sea, nos hizo una gran charla sobre neurodivergencia, sobre la bipolaridad, y fuera de eso, pues ha estado visitando los ensayos, el proceso creativo y, y como puliendo de alguna forma tan al detalle como cosas de la interpretación, por ejemplo,
como ven, ustedes están hablando de esto, esta forma en que estamos viéndolo me está mostrando más esto que esto, por características, algo específico, como si ustedes quieren hablar de una manía, esto como lo están interpretando me está mostrando un poco más hacia la esquizofrenia, entonces cómo podemos ecualizar eso para que me hable exactamente de lo que quiero hablar. Entonces, pues aparte de aprender un montón sobre todos estos temas, pues ha sido muy chévere tener como ese ojo externo desde la parte psiquiátrica también. Sí, pues ahí llegas a un punto interesante de esta conversación, como dentro de cómo desde la parte artística se traduce cierto lenguaje que no hace parte, digamos, como de un acervo dentro de las técnicas o dentro de las gramáticas disciplinares como tal, no sé, en la danza, en el lenguaje, digamos, performativo, y más bien como dentro de esa noción para crear una imagen, pues el puente que hace Ana es súper clave, porque finalmente se busca semánticamente que, si bien no hay una palabra que dice explícitamente esto es una bipolaridad o esto es una manía o esto es depresión, pues finalmente el cuerpo sí tiene como una sensibilidad muy particular, y pues tu mirada, según lo que nos comenta Felipe, es lo que hace que se teja o se construya ese puente. Pues justo una de esas preguntas que quería hacerles es: ¿cómo hacen ustedes para que esa vulnerabilidad, esa fragilidad emocional se transforme como en una herramienta artística? ¿Cuál ha sido, digamos, como ese quid o ese centro para que eso suceda? Como desde qué lugar. Pues yo creo que esto tiene que ver mucho con el proceso creativo y cómo desde el equipo que estaba trabajando, el equipo creativo, o sea, coreografía, luces, video, la parte de dirección ya como escénica y tal, eh, y los ejecutantes, cómo primero sensibilizar a los ejecutantes sobre el tema, chequear límites, chequear como yo siempre que hago como una creación les digo como asegúrese que vamos tan lejos como sean capaces de regresar, ¿no? Entonces, fue difícil al principio, obviamente, empezar. Nosotros trabajamos desde la improvisación mucho, todo, generamos un montón de material y luego empezamos a escoger qué de ese material nos sirve para contar la historia que queremos contar. Entonces, dentro de las improvisaciones, pues tuvimos como muchos viajes emocionales, por decirlo de alguna manera, descubrimientos maravillosos también, y pues de ahí es todo lo que el ejecutante propone, ¿no? Como temas específicos, improvisaciones sobre un tema específico, y, y cada uno puede proponer y cada una puede proponer y explorar esas pequeñas puertas que se van abriendo, ¿no? Ana, ¿tú nos podrías compartir un poco más sobre quizás la narrativa o las aproximaciones a las distintas condiciones de salud mental que han hecho en la obra? Y también pues tenemos entendido que hay un centro que tiene que ver con el asunto de la bipolaridad, pero no es lo único. Y ahí yo creo que pues sería muy importante en este momento que nos des tu perspectiva. Sí, bueno, quisiera añadir una cosita pues pequeña con respecto a la pregunta anterior, y porque creo que esa palabra vulnerabilidad es clave y es muy significativa en
nuestro contexto humano, o sea, es algo que como seres humanos debería ser parte de nosotros, obviamente en su justa medida, pero a lo que me refiero es que en las últimas décadas hemos superficializado mucho las relaciones humanas. Entonces nos conectamos con el otro siempre desde ya sea lo profesional o mis compañeros de universidad, colegio, trabajo, qué sé yo, pero siempre mantenemos o tendemos a mantener estas relaciones en lo superficial. Entonces, esta superficialidad de las relaciones hace que estemos menos conectados unos con otros y eso ya nos quita una base importantísima en salud mental, porque hay un montón de estudios que han hecho últimamente en Harvard y lo que muestran los estudios es que uno de los mayores predictores de salud mental para llegar a la vejez, como para llegar a la vejez con salud mental, es las conexiones que tenemos, las conexiones significativas con otras personas que mantenemos a lo largo de la vida. Entonces, lo que sucede con la vulnerabilidad es que abrir el corazón al otro para que el otro tenga como acceso a esas áreas un poco más íntimas mías y la otra persona pues en reciprocidad hará lo mismo, hace que yo pueda conectarme de una forma más profunda con el otro. Y ese conectarme con el otro también me da una base del sé que no estoy solo en el mundo, porque en esta era es la era en la que más conectados estamos por las redes sociales y todo esto, pero es la era en la que más desconectados estamos realmente. Entonces, esta vulnerabilidad creo que se puede usar muchísimo en este ámbito artístico también, porque al final esto nos toca las fibras a todos. Es decir, puede que yo nunca haya tenido un episodio depresivo, pero en algún momento he estado muy triste, porque es humano. Entonces, permitirme ser un poquito vulnerable, tanto en la puesta en escena, también me ayuda a que yo conecto con el público, porque el público ve algo con lo que también se siente identificado y vivió en algún momento o ha sentido o ha experimentado. Entonces creo que esto nos hace conectarnos entre artistas, conectarnos en la parte humana y conectarnos también con el público y eso ya sienta unas bases en las que yo voy a tener mucha mejor salud mental si estoy más conectada que la persona del lado que puede también ser artista, pero maneja todo en la superficialidad del hago como sí, y realmente no llego a vulnerabilizarme, que también hasta cierto punto, ¿no? Tengo que saber con quién, de qué forma, y lo que decía Felipe, como siempre ir hasta un punto en el que me pueda devolver claramente y saber cuándo tengo que pedir ayuda. Y ya siguiendo con la siguiente pregunta, digamos que la propuesta principal es sobre la bipolaridad, sobre el trastorno bipolar, pero hay varias escenas durante la obra que tocan contextos o situaciones que se puede vivir o se vive o se ve o nosotros vemos en muchas condiciones mentales, como también en la vida cotidiana. Es decir, todos hemos tenido situaciones en las que algún familiar no está pasando por un buen momento, tenga o no tenga una condición mental, y todos hemos sido afectados de una u otra forma por eso. Entonces, creo que eso es muy enriquecedor también de esta propuesta creativa, que estamos pues hablando del trastorno bipolar, pero es algo que yo lo puedo tomar para mi contexto, sea el que sea que esté viviendo, en cuanto a salud mental. Yo creo que ahí es la puerta de entrada, ¿no? Es nuestro punto de partida, pero una vez el proceso creativo arranca y la obra, la historia empieza como a manifestarse de ella, yo creo que uno se vuelve como un canal para que esa cosa que quiere ser contada empiece a fluir a través de uno y se manifieste. Ya uno no tiene tanto control, o no debería tener tanto control, ¿sí? Entonces, una vez empieza a aparecer y a suceder lo que es esta obra, empezamos a ver que pues finalmente se vuelve una expresión de la condición humana, de lo que decía Ana, de todos nos hemos sentido muy tristes, todos hemos estado muy felices, todos pasamos por diferentes estados. Entonces ya la obra como tal pues no pretende ser una lección, no pretende ni juzgar, ni poner un punto de vista,
eh, simplemente pues se vuelve pues una obra y está libre, la lectura está abierta, hay muy poquito texto, entonces el circo habla mucho desde la metáfora y eso lo hace muy rico, ¿no? Hace como una obra que es como tú vas, tú sientes, tienes una experiencia y a través de esa experiencia pues tú también te conectas de diferentes formas. Digamos que ya ahorita que estamos hablando puntualmente del proceso de creación, así como más para invitar y generar expectativa aquí con las personas que nos están acompañando, ¿qué otros elementos podríamos develar o quizás mostrar aquí para que se animen a venir? ¿Cómo haríamos esa invitación para que estas personas de aquí nos acompañen la próxima semana? Yo tengo ahorita una presentación del proceso, no sé cómo estamos de tiempo porque... Estamos bien, faltan 10 para las 10. Porque no sé si sería interesante que hablaras un poco sobre la bipolaridad como tal. Precisamente como parte de lo que nos impulsa esto es que es una palabra que se usa mucho, como que la gente dice, ah, sí, la bipolaridad o no sé qué, o hasta se usa como ligeramente, como, uy, no sea bipolar. Sí. Entonces, parte de lo que nos movió a hablar de esto y a ponerlo en escena es que se debe hablar de esto, entonces yo creería que es chévere como que hablemos un poquito de esto. Sí, para dar como un contexto y sobre todo porque es muy real. Nosotros como sociedad hemos psiquiatrizado la vida cotidiana y es una invitación para no hacerlo. Psiquiatrizar la vida cotidiana. Sí, por este tipo de cosas de el clima está bipolar, ay, es que fulanito es bipolar porque, ay, no sé, en la mañana estaba bien y ahorita ya no está bien. Entonces, pues empecemos por ahí. El trastorno bipolar como tal es una condición mental. No es que a todos nos dé, que a ratos nos ponemos así, que no, es una condición mental, digamos que estudiada con ciertas características, más o menos es como el 2 o 3% de la población mundial. Y es una condición que está caracterizada porque tiene dos fases como muy marcadas. Una de esas fases es la depresión, que tal vez estamos un poquito más familiarizados con la depresión. Y aquí también hago un paréntesis. No, no siempre que me pongo triste estoy deprimido, no es, ay, no, es que esta semana estuve como deprimido, ay, es que hoy me levanté depresivo, es que no, porque también es otra condición mental. Entonces, todos nos ponemos tristes, todos tenemos periodos de tiempo o la tusa o el duelo o la tristeza, pero también pues tiene como un nombre. Y entonces este periodo, digamos, de depresión son periodos de 2 semanas mínimo en el que la persona tiene el ánimo marcadamente triste la mayor parte del tiempo o a veces también puede ser un poco irritable, pero hay un montón de cosas adicionales. Entonces hay una disminución de la energía, normalmente tenemos actividades que nos generan placer, ya sea bailar, pintar, música, bueno, diferentes actividades que los seres humanos, digamos que realizamos por motivación, como, ay, qué rico hacer esto, tengo ganas de hacer esto. Y eso es algo que suele perderse en la depresión. Entonces ya no me dan ganas y si yo antes amaba estar allá colgada entrenando, pues ya digo, ay, no, es que no me dan ganas. Y lo hago y ya no lo disfruto. Entonces, esta pérdida del disfrute por las cosas que antes disfrutaba un montón es muy característica. El sueño también se altera, entonces no puedo dormir muy bien o también puede que me la pase todo el día durmiendo. Se altera el apetito,
se altera la capacidad de concentrarme, entonces estoy en clase y como que no retengo la información, no me puedo concentrar, digo, no, es que la memoria me está fallando, pero no es la memoria, es la atención porque mi estado de ánimo está en el piso, y pueden venir ideas de yo no valgo nada, me siento más solo de lo que realmente estoy, o siento que soy menos que los demás o que soy menos capaz, y ya digamos que en episodios más moderados graves también ideas de por qué no dejar de existir, por qué no mejor morirme hoy, que Dios se acuerde de mí, y luego ya, ¿y qué pasa si atento contra mi vida? Entonces ahí ya empezamos con las ideas de suicidio y todas estas como cosas un poco más serias, más graves. Y esto es la parte de la depresión. Y tiene otro polo, por eso se llama bipolar, que se llama manía. Entonces este polo es como lo contrario, por decirlo así, y son periodos en los que la persona, hagan de cuenta, un partido de fútbol del mundial, cuando el equipo gana, pero este estado en el que todos estamos eufóricos, así, pero con la energía al tope, que nos comemos el mundo, que uno tiene ganas de hacer absolutamente todo al mismo tiempo, pero sostenido durante una semana. 4 días sí es muy grave, pero esto así sostenido. O también puede ser mucha irritabilidad. Entonces, y esto se acompaña, digamos que este es el ánimo, ¿no? Pero esto se acompaña de otros síntomas como son el no dormir, pero no porque estoy cansado y digo, "Uy, estoy cansado, pero no logro conciliar el sueño, qué desespero, no me puedo quedar dormido", sino qué hay para hacer a las 2 de la mañana, y si lavamos ropa, tengo atrasados un montón de tareas, hagamos todo el aseo de la casa hoy, cosas por el estilo, porque es la sensación de que no necesito dormir por toda la energía que tengo como acumulada, por decirlo así, y empieza a haber cosas como gastos desmedidos, entonces se usan las finanzas también de compremos y gastemos porque para eso tenemos plata, y empiezan también algunas ideas distorsionadas de la realidad que pueden ser, tenemos todo el abanico de posibilidades, ¿no? Desde soy el salvador del mundo que vino a salvar a la humanidad, hasta soy el presidente de otro país que vino a la Embajada de Colombia, soy la reina de belleza Miss Universo de este año, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque si yo me creo el presidente, pues vengo y mando a todo el mundo y exijo un trato, que me pongan, no sé, y cuando no lo hacen o no veo la respuesta de las personas frente a lo que yo estoy esperando, me exalto, me enojo, empiezo a tener un trato también difícil con las otras personas, hay una hipersexualidad que se puede ver de diferentes formas dependiendo del contexto, pero pues hay gente que en toda la semana la promiscuidad de la vida entera, la N-potencia, digamos que es muy variable dependiendo del contexto de la persona, de sus creencias, de cada caso es un mundo, pero también puede haber ideas psicóticas, que es lo que nosotros llamamos como que se salen de la realidad. Eso que la gente dice, no, es que se enloqueció, que es un término que no debería usarse tanto, pero igual es muy común para nosotros. Entonces la persona empieza a tener estas ideas y empieza también a tener percepciones que no son reales. Entonces yo empiezo a escuchar voces que no están, que la voz me puede decir lo que sea. O sea, de pronto si estoy en una fase depresiva y estoy escuchando voces, me pueden decir, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿tú crees que lo vas a lograr? Más bien ya, ve y mátate de esta y esta forma. O si estoy en la fase maníaca, me pueden decir todo lo contrario, ay, a ver, ¿quién eres tú? O sea, tú eres él, ajá, te mereces todo. Hay un sinfín de posibilidades, hasta las cosas más raras y más random que uno se pueda imaginar, pero digamos que estas cosas también son muy peligrosas porque pueden llevar a que en un episodio de estos yo pensando que alguien está, no sé, en contra mío o me están haciendo un atentado porque soy el presidente del otro país, entonces, no sé, puedo tener algún accidente mientras huyo, me escondo, digamos que hay un sinfín de posibilidades, pero por esto es muy importante la detección temprana, el poder consultar a tiempo y el poder estar como familiarizados con esto. Y como les digo, son episodios que son de tiempo marcado, no es un día estoy depresivo y al otro día estoy maníaco y al otro día se puede ver, pero es muy raro y digamos que son casos puntuales especiales, pero no es lo común. Entonces, así como para dar un contexto de los síntomas.
demasiadas cosas al mismo tiempo. Porque sí, finalmente hay, o sea, esto que mencionabas de la hiperpsiquiatrización o de la psiquiatrización de la vida cotidiana, pues digamos que ahora tenemos más información sobre estas condiciones de la salud mental, pero tener más información no significa que seamos más saludables. Y por eso también el llamado que nos haces, digamos, como en términos de la prevención, que también es una de las cosas que, si bien este proceso no está buscando como dejar una moraleja o una lección o como debes prepararte de esta u otra manera, si pones sobre la mesa esta pregunta acerca de cómo acercarnos, cómo poner el cuerpo, qué pasa cuando hay alguien que se siente el centro del mundo, ¿no? Es un poco como como la imagen que se busca explorar a partir de esas multiplicidades de estados que habitan cuando una persona se encuentra como en esta condición, según lo que pues conozco del proceso. Sí, ya que lo mencionas, creo que cuando tenemos información tenemos que ser más responsables con ella. Entonces, creo que parte del disminuir el estigma sí es estar informados, pero estar bien informados y también saber mis límites, es decir, hasta dónde llego yo. Porque, pues no sé, si a mí me preguntan de sistemas, pues yo sé lo básico y más allá no me puedo meter y no puedo decirle a alguien, ay, no, sí, mira, ven, yo te ayudo porque seguramente terminaré desconfigurando el computador. Pero es igual el ejemplo al revés, porque esto como es un tema tan humano y tenemos la información tan de fácil acceso, entonces ya es un poquito peligroso no, es que lo vi en un TikTok, entonces mi amigo con trastorno bipolar, ay no, ¿sabes qué? Eso de los medicamentos es porque nos quieren controlar la mente, eso no te tomes nada, no es necesario, porque el TikTok decía que eso no es necesario. Entonces por eso es algo con lo que tenemos que ser muy responsables y saber, listo, me informo y ahora sé un poquito más del tema y por eso le tengo menos miedo, tengo menos prejuicios al respecto, pero también digo, ok, hasta aquí sé. Y si hay un profesional que pues es el experto en el área, digamos que es la persona encargada de dar los, digamos, parámetros o decir que sí, que no frente al tratamiento y todo, yo puedo decir, claro, a mí me parece que, pero no tengo conocimiento en el tema, porque sí, he estado con muchas personas que en la irresponsabilidad del manejo de la información y tal vez con buenas intenciones de querer ayudar, pueden hacer mucho más daño que una ayuda. Y pues lo que queremos todos es poder contribuir con la salud mental de todos. Felipe, ¿tú crees que puede ser un buen momento para contar un poco más sobre pues, de qué va la obra, abrir como el proceso? El espectáculo se llama El Centro del Mundo y está contado de una manera bastante metafórica. Es la historia de una mujer que se llama Victoria y es una mujer que se le han aparecido puertas durante su vida. Digamos que el espectáculo está inspirado en un cuento que yo escribí, que es este cuento de Victoria. Y entonces a ella se le van apareciendo puertas durante su vida que ella las identifica y a veces se acerca y quiere entrar, a veces las puertas la tratan de absorber y finalmente un día una puerta no es como que ella entre, sino como que la puerta la atraviesa, entonces ella queda dentro. Y eso le genera un viaje a través de diferentes universos de su interior. Entonces, el nombre del centro del mundo tiene que ver con que muchas veces cuando estamos en una situación de estas, esa persona se vuelve el centro del mundo para todo su entorno. Y la idea de
victoria es cómo puedo ser parte de la periferia y no ser el centro del mundo, ¿sí? Entonces el espectáculo gira un poco porque finalmente estas personas lo que quieren es como no me juzguen, yo quiero vivir también dentro de esto y quiero aprender a vivir con la condición que tengo. Pero pues uno no lo puede hacer solo y el círculo, el medio que lo rodea a uno pues es súper importante. Desde la información, desde el amor, desde el entendimiento, la paciencia y cómo ese sistema completo logra equilibrarse para que todos puedan vivir en armonía con las condiciones o no. O sea, yo creo que eso es un ejercicio humano más allá de una condición específica. O sea, hay familias completamente disfuncionales y nadie tiene ninguna condición. Entonces, ahí es donde pues el arte se vuelve como una cosa que cada uno la lee desde donde está parado. Pero puntualmente pues es este espectáculo. Marco, ¿mostramos un poquito del proceso? Que, bueno, quisiera añadir algo a lo que estabas hablando, que creo que algo que me parece precioso de esta creación es precisamente eso, y es como esa invitación a cómo yo soy responsable de mi salud mental, pero también soy responsable de cuidar la salud mental de mi entorno y de las personas que me rodean. Pero entonces, ¿cómo yo cuido esa salud mental? Digamos que para yo poder cuidar al otro tengo que estar bien yo. Y para poder estar bien yo necesito conocerme. Y para conocerme es importante también ir a terapia. Es algo que nosotros como cultura tenemos como el que está mal va a terapia, el que está enfermo, el que ya no pudo con su vida va a terapia. Pero debería ser algo tan normalizado. Hay culturas en las que todo el mundo va a terapia como ir al odontólogo. De rutina. Como por ejemplo, ¿en qué lugares? Por ejemplo, en Argentina. ¿No? En Argentina es un país que, por ejemplo, los taxistas tienen una hora reservada en su día y dicen, no, es que a esta hora no puedo hacer carrera porque tengo terapia, tengo mi psicoterapia. No. Wow. Pero es algo que debería ser tan normalizado para nosotros. ¿Por qué? Porque como seres humanos, sí, como hacer ejercicio, porque siempre nosotros vamos a tener puntos ciegos y yo puede que vea incluso como profesional las cosas en el otro, pero en mí no las voy a ver y necesito ayuda externa también para yo verlas. Entonces, por eso es importante conocernos y cómo yo influyo en la salud mental de las personas que me rodean en el contexto que esté, porque ahorita de pronto soy estudiante y tengo compañeros alrededor. El día de mañana voy a ser maestro y voy a tener alumnos a cargo. Y qué tanto yo estoy, digamos que propiciando o perpetuando patrones que hemos normalizado, pero que al final son violentos, son maltrato, porque al final nuestra sociedad colombiana es una sociedad que ha estado en un contexto de guerra durante mucho tiempo. Y eso, lo hayamos vivido de forma directa o no, es algo que nos afecta sí o sí, porque nos afecta en nuestra historia y en nuestra genética. Hay una cosa que se llama epigenética y es cómo los sucesos que me suceden a mí, valga la redundancia, afectan mis genes y esos sucesos, incluso a nivel psicológico, se transmiten a mis generaciones. Entonces, por ejemplo, esto lo descubrieron cuando estaban nietos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial con síntomas de estrés postraumático. Y cuando indagaban en su historia, ellos nunca habían tenido vivencias de nada, digamos, traumático al nivel de los síntomas que estaban presentando. Y lo que se dieron cuenta era que sus abuelos habían hecho modificaciones genéticas por la guerra que habían vivido y eso se transmitía a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones. Y eso nos pasa con todo. Entonces, nosotros del contexto que venimos somos una sociedad que tenemos la violencia, digamos que arraigada en nuestros genes, por decirlo así, y por lo tanto nos damos cuenta que vivimos muy a la defensiva. Uno va por la calle y los carros todo el tiempo es una cosa tenaz, uno va al gimnasio y la gente le responde con 3 piedras en la mano y lo mira mal y es una cosa muy agresiva constantemente, pero para nosotros puede llegar a ser normal. Igual que en el arte hemos visto mucho, pues en la historia, desde la danza, desde
digamos que no estoy muy familiarizada con la educación en el teatro. Pipe nos orientará un poquito más en esa parte, pero es mucho contexto de maltrato y del te humillo y del cómo así que no te salió, cómo así que engordaste esta semana o este mes, o un montón de cosas. Digamos que yo también de pequeña hice gimnasia rítmica, entonces vengo un poquito desde contexto deportivo, artístico, que es bien exigente, maltratante, pero son cosas que se normalizan y nadie dice nada porque es que así es que nos formamos para ser los mejores. Claro, porque uno se supone que tiene que estar fuerte, Exacto. que tiene que poder Y responder frente a algún acontecimiento, entonces pues por eso es que es importante que te eduques de esa manera, exacto, pero no es pero al normal. final es maltrato. Y cuando nosotros vamos a ver el funcionamiento del cerebro, nosotros, entre más miedo y entre más estrés tengamos, se produce una hormona que se llama el cortisol. No sé qué tanto la conocemos, es como la hormona del estrés, que está diseñada para que en situaciones de estrés respondamos de una forma adecuada, salvemos nuestra vida o todas las condiciones, ¿no? Pero cuando esta hormona se mantiene a lo largo del tiempo, nos empieza a enfermar, porque empieza a inflamarnos todo por dentro. Entonces se me inflama el colon, se me inflama el tracto respiratorio, las encías, o sea, todo empieza a inflamarse sistemáticamente y me empiezo a enfermar y me empiezo a enfermar emocionalmente. Y cuando tengo el cortisol en las nubes, hace que retenga menos información, que aprenda menos, que aprenda peor, que duerma peor, y esto al final se traduce en un peor rendimiento, en lo que sea. Pero si estamos hablando en la parte de las artes, voy a rendir menos, voy a tener menos retención de las coreografías, de los pasos, mi cuerpo va a rendir menos. Entonces, todo este tipo de cosas que ya están más que estudiadas, pero seguimos en, no, pero es que así se hace. Igual que en medicina, y hace poquito lo tuvimos con el ejemplo súper cercano de la residente que se suicidó, porque es lo que vivimos en la formación en medicina. Y nadie dice nada porque es que así es, así funciona. Y por generaciones ha sido así. Y el profesor es, pues si a mí me trataron así, entonces yo voy a tratar así. Entonces por eso es que tanto nosotros somos conscientes de esas heridas que hemos recibido y qué tan responsables somos para sanar esas heridas y no repetirlas después. Porque es que para yo ser un maestro decente que hace, digamos, su profesión y la ejerce con amor y con respeto, primero tengo que sanar yo. Primero tengo que decir, ok, al maestro que me maltrató, al que me gritaba, al que me humillaba, tengo que perdonarlo y tengo que soltar para poder enfrentarme a mis alumnos y no tratar y relacionarme desde la herida, sino desde el, ok, ya tengo un corazón sano y decido que el futuro va a ser diferente. No importa cómo fue mi pasado, el futuro va a ser diferente y el cómo yo voy a cuidar la salud mental de los que me rodean en el contexto que esté va a ser diferente a cómo yo fui tratado. Entonces, por esto creo que es una invitación muy, muy linda en la propuesta creativa del yo soy responsable de cuidarme a mí, pero también de cuidar al otro. Y cómo voy a cuidar al otro, tengo que empezar a tener en cuenta todas estas cosas. Y puede que a mí me hayan tratado de lo peor, puede que a mí me hayan maltratado un montón en mi proceso, pero yo voy a ser el maestro que trata con amor, que motiva a sus estudiantes y que tiene resultados diferentes. Y al final, lo que más nos marca en la vida son esas personas que estuvieron apoyándonos, que creyeron en nosotros cuando de pronto ni siquiera nosotros mismos lo hicimos y que nos formaron desde el amor y no desde el maltrato y desde la herida. Y esto aplica para todo, relaciones interpersonales, pareja, para todo, pero pues en el contexto que estamos hablando. Sí, se dice que las experiencias significativas en la vida de las personas tienen que ver o con esas situaciones que son muy dolorosas o muy amorosas. Y pues si podemos elegir estar bien, pues ¿por qué no? Entonces tenemos aquí la presentación. Listo. Pues esto es muy sencillo, es simplemente como un paso a paso del proceso que aún no ha terminado, porque estrenamos la otra semana. Entonces todo esto se ha hecho en la sede de La Gata, que es un espacio casi que la mitad de lo que vamos a tener como escenario. Pero pues eso pasa mucho en nuestra realidad como artistas, ¿no? Como que uno le dan el teatro y eso que nos van a dar una semana, que es un lujo. Porque a veces es como, no, tienes 2 días para montar y tú nunca has estado en un espacio de ese tamaño. Entonces,
Les voy a mostrar diferentes imágenes y les voy contando un poquito del tema. La idea empieza y estos son bocetos. ¿Será que podemos apagar la luz para que se vea un poquito mejor? Estos son bocetos que hicimos de ideas que surgieron del cuento que les conté así por encimita. Estas imágenes iban en la propuesta que pasamos a la beca. Entonces, aquí de alguna manera eran imágenes relacionadas con lo que decía Ana ahorita de los polos, la depresión y la manía. Entonces, nosotros nos imaginábamos la depresión encerrado, solo, un espacio contenido, poco iluminado, y la manía al contrario, un espacio abierto, muchos colores y la persona iluminada, como mucha luz, ¿no? Esto fue como una idea inicial que a veces las ideas iniciales se transforman. La idea escenográfica era tener 3 módulos que fueran como móviles y que pudiéramos tener como una arquitectura que se fuera transformando y transformando el espacio a medida que el espectáculo avanza. Y esto quedó. Estos son como... No quiero como dañarles la obra si van a ir a verla, pero pues hay 3 módulos. ¿Seguimos? Entonces, esto era como algo muy interesante de esos 3 módulos, cómo pueden afectar el espacio y cómo el espacio me afecta como ser humano. No sé si han tenido como esa percepción de qué tan importante es el espacio que me rodea. Cuando uno va a espacios muy abiertos, ¿qué me pasa? Cuando estoy en espacios muy cerrados, ¿qué me pasa? Llenos de luz. Entonces, es una exploración también como con lo que genera el espacio y la modificación del espacio. Entonces, pues ya una vez nos ganamos la beca y esto empezó a rodar, que es como la parte que más me gusta, y es como cuando uno tiene todo en la cabeza y muchas ideas y empieza a ver cómo se van materializando, cómo esos módulos se empiezan a volver planos y empiezan a tener razones físicas para hacerse, como ese pequeño ángulo que ustedes ven marca toda la diferencia en estabilidad y nos permite que nos subamos en la parte de arriba del módulo, porque solo ese ángulo nos hace esa base más sólida y tiene ruedas y se puede mover, pero aún así es una base estable que nos permite explorarla como una arquitectura, como trepar, atravesar, todo, pues. Y ahí vemos pues ya en el taller los primeros parales hechos realidad. Entonces, la foto de la izquierda es esa primera reunión que tuvimos con Ana, donde nos contó como en detalle todo el tema de la bipolaridad. Ahí está todo el equipo, como coreografía, video, escenografía, todo el equipo, arte, vestuario. Y el equipo que tenemos ahora en este espectáculo, hay 2 personas que vienen de la danza, son como bailarinas de danza, pues. Hay uno que es actor y hace circo también, y el resto vienen del circo. Hay otra que también es bailarina, pero acróbata también. Entonces, son 7 ejecutantes, y lo primero que hicimos fue como tratar de crear grupo, de lograr esa vulnerabilidad de la que hablaba Ana ahora, a través del juego, de la improvisación,
como realmente generar vulnerabilidad en el equipo para que la creación pudiera llegar como a unos lugares sensibles que estábamos buscando. Siguiente. Entonces aquí empieza como toda la exploración ya con los aparatos. Toda la primera parte fue sin la escenografía, pero ya después que tuvimos los aparatos pues empezamos a explorar como qué podemos hacer con estos aparatos, qué cosas de circo se pueden hacer, qué elementos podemos involucrar y aprender a manipularlas, porque pues es un elemento externo que finalmente pues tienen ruedas y es como, ok, bueno, juguemos con ellos y familiaricémonos, dominemos los objetos para ver qué podemos hacer con ellos. Allá en la de la izquierda lo que vemos es, todos estamos como con normalmente armamos unas carteleras, por decirlo de alguna forma. En una de ellas siempre están las reglas de juego, donde podemos cómo va a ser nuestra relación como equipo, ¿sí? Y una de esas reglas de juego se volvió una palabra segura, ¿sí? Siempre que alguien llegue a un punto en donde sienta que ya se está pasando, donde su emocionalidad está demasiado fuerte, donde no sé si puedo devolverme si cruzo esta raya, todos teníamos como el derecho de detener las improvisaciones o parar lo que está sucediendo, porque creemos y estamos convencidos que la creación debe ser un espacio seguro para todos. Entonces teníamos una palabra de seguridad, ¿no? Como cada vez que algo pasa, ya sea seguridad emocional o física, ¿no? Como se está cayendo la pared encima, paremos un segundo, ¿sí? No creemos que el arte debe ser como, no, vamos a tope y destruyámonos y después, porque es que es el arte, ¿sí? Entonces, esas carteleras son como recordatorios permanentes, los temas, las escenas que vamos encontrando, palabras claves, y eso también se vuelve como la brújula, como el mapa de trabajo de, uy, acá hay una cosa que no hemos tocado todavía y es muy importante, ¿sí? Entonces generemos improvisaciones acerca de la soledad porque no hay ninguna todavía, por ejemplo, ¿no? Sí, listo, siguiente por favor. Entonces aquí ya empiezan a aparecer descubrimientos de, bueno, ¿qué tal si a esta puerta, a una de estas módulos le ponemos unas presas de escalar que me permitan treparme y atravesarla, que me permitan generar efectos visuales importantes? ¿Qué tal si las paredes no son sólidas y no podemos atravesarlas? Y en la del centro es una reunión con la persona de video y ahí esos cuadritos que ven son ya las escenas que decidimos que íbamos las que encontramos. Entonces hacemos, pues yo hago dibujitos de cada escena, las ponemos en esas cositas y ya se vuelve como un rompecabezas, como bueno, ¿cuáles de estas me sirven para contar la historia? ¿Cuáles toca abandonar? Y eso es un proceso muy bonito, muy doloroso a veces porque encuentra uno unas escenas maravillosas, unas cosas como, uy, esto está brutal, pero no me sirven para contar la historia que quiero contar y tengo que sacarlas del juego. Entonces, pues sí, ahí quedarán para otra cosa o ni idea, pero sí, también. Como lo que les decía ahora, como la historia que nació es un ser y va a ser de esta forma. A mí no me gusta volverme terco y no, esta escena es chévere, tiene que ir porque pues ya esa cosa cogió vida. Estos ya son etapas finales, ya probando cositas del vestuario,
la exploración con las técnicas de circo, como otra cosa que nos gusta mucho en La Gata es como nosotros usamos las técnicas de circo como herramientas para contar historias. Creo que esa es la gran diferencia y nuestra búsqueda en la dramaturgia del circo, y es como no buscamos la habilidad, la destreza como un objetivo, sino como un medio para contar historias. Entonces, en esa medida, pues podemos tener artistas que tienen unos trucos impresionantes en el aro, por ejemplo, pero si esos trucos no me sirven para hablar de lo que quiero hablar, preferimos no poner el gran truco y generar o jugar con los trucos que sí me ayudan a contar lo que quiero contar. ¿Es claro eso? Bien, y aquí pues ya hay una exploración de fotos para crear el afiche, buscando un poquito el look del espectáculo, y por último el afiche. Ahí está, estrenamos la próxima semana, viernes, sábado y domingo en el Delia. Va a ser entrada libre. Creo que uno se tiene que inscribir, todavía no nos han dicho, pero entre hoy y mañana nos dan cómo funciona, por si están interesadas en ir. Y ya, eso es. No quiero como entrar en detalles ahí para no dañarles el espectáculo. Pues pienso que en este momento sería muy grato conocer sus preguntas, conocer sus comentarios, y también mencionarles que esta es una de 3 iniciativas que tiene que ver con la mediación de públicos, que tiene también que ver con la deconstrucción o el desmontaje del proceso artístico, para acercar justamente esto que sucede dentro de la escena, y también qué pasa cuando entendemos, reflexionamos acerca de las temáticas, qué sucede también con la apropiación, qué sucede también con la reflexión, con el feedback. Entonces, invitarles a que el 26 de octubre Felipe va a dar un taller un taller en La Gata Circo, a propósito pues de estas técnicas y como herramientas para la improvisación. Entonces, que también se pueden inscribir las personas interesadas. Va a ser allá en la carrera 20 con calle 70. Y el día 27, que es la última función, que es un domingo, la idea es que después de la función podamos tener un foro con las personas que quieran compartir sus apreciaciones, y pues que también es lindo pues tener un retorno, porque eso nos da pie a que el proceso, la obra pues tenga una forma de co-creación, co-diseño, y que pues pueda circular posteriormente. Entonces, si alguien tiene preguntas, si tiene algún comentario, muy grato para nosotros escucharles. Yo veo caritas por ahí conocidas. Bueno, yo voy a romper el hielo. No, pues para mí es muy especial esta charla, porque bueno, conozco el trabajo de La Gata desde que nací. Mentira, desde hace mucho tiempo, Pipe y me parece muy bello y muy oportuno, además, para este espacio de formación, como todo lo que nos han contado, como la manera en la que lo han expuesto, desde como las implicaciones éticas, técnicas, estéticas de un proceso de creación, y de qué manera las artes escénicas son súper pertinentes, digamos, dentro de los discursos de la sociedad. Me parece
muy chévere, y también me parece muy bello ves, como ver la evolución del proyecto, no solo de la obra, sino de la gata en general, ¿no? Porque pues hemos trabajado mucho juntos y se ve mucho como una madurez. Ay. Ahí está, gracias. Como una madurez en la manera en la que se asume ese proceso, y me parece que es muy bonito como, o sea, para mí es muy importante como este puente, ¿no? Entre quienes están empezando su carrera, que siento que a veces están en unos momentos en los que, uy, esto cómo se hace, ¿no? Cómo creo una obra, o tengo que hacer un ejercicio, o cómo luego esto se convierte en una compañía. Y creo que una de las cosas que resalto es que esto es el fruto, pues, de muchos años también de trabajo, ¿no? Y que muchas veces estos grandes resultados también empezaron con cosas mucho más sencillas, más inmediatas, y que de alguna manera pues se ve esa evolución, ¿no? Como esa perseverancia y esa persistencia que de alguna manera ayuda a cortarle las distancias un poco a estas nuevas generaciones, porque cuando nosotros empezamos nadie nos compartió, pues por lo menos yo cuando estaba en el momento de la formación en el que están ustedes, a mí nadie me explicó cómo hacía su obra, ¿sí? Entonces, creo que es un gran regalo, ¿no? Como que pues es un acto muy generoso, y pues que les celebro mucho que estén en este momento haciéndolo, o sea, más allá de cualquier como requisito de formal, digamos, de una convocatoria, siento que este tipo de sucesos, pues es importante de prácticas, ¿no? Se continúen y perduren. Entonces, pues más que preguntas, es como muchas ganas de ir a ver la obra y una celebración. Felicitaciones. Chévere, sí. Yo creo que pues el requisito no lo inventamos nosotros en la propuesta. Esto no era como un requisito de la obra, sino en la propuesta misma del proyecto esto estaba por varias razones. Una, porque precisamente eso que tú dices, como cuando nosotros empezamos a hacer circo, aquí no había circo, pues contemporáneo, no había nada, entonces era como inventarnos todo. Entonces es chévere como en general, como poder mostrar algo que nosotros no tuvimos la oportunidad tampoco de ver. Y segundo, pues por el espíritu mismo del proyecto y del tema, que es, hay que hablar de estas cosas, hay que hablarlas. Y si no las hablamos, pues tampoco vamos a superarlas no se trata de superarlas, perdón, es convivir con ellas de una manera sana y equilibrada, ¿sí? Entonces, por eso hay dos charlas grandes en el proyecto, porque pues es para que hablemos de estas cosas. Pues yo tengo nada sobre el proceso como creativo, pues que tú hablas mucho de que se usó mucho la improvisación. Yo tengo dudas sobre cómo fueron planteadas esas improvisaciones para que funcionaran como para la creación de la obra. Entonces, como qué limitaciones ponían, o a partir de qué trabajaban, o solamente de la idea de esta bipolaridad, o como en qué se basaban para hacer las improvisaciones. Pues ahí digamos que fue muy importante la ayuda de Ana en todo, en desmenuzar estos temas para nosotros, ¿sí? En tener una clase sobre salud mental, condiciones, todo esto. Porque la generalidad es, claro, tú te vas muy fácil a bipolaridad, dos polos, depresión, manía. Ahora, dentro de la manía, el espectro que hay es impresionante. La depresión, hay un montón de cosas. Te doy un ejemplo así claro. A ver, ¿cuál escena? Mm, Pensemos hay una escena de rueda CIR, no sé si la conocen, es esa rueda que es un aro grande y una persona hace como cosas de piso con esa rueda.
La rueda el círculo es un elemento muy, muy importante, una geometría perfecta, sí, como que habla un montón ya. Entonces, eh, el tema era como, bueno, eh, cómo mi entorno me afecta, me puede afectar de una manera negativa, ¿sí? Cómo el entorno a veces por ignorancia, a veces por juicio, estigma, todo eso me jode, ¿sí? Como a veces mejor, con la mejor intención de ayudar, yo no estoy ayudando, sino que lo estoy haciendo peor, ¿sí? Y entonces el tema era ese. Entonces nosotros soltamos ese tema a los ejecutantes, como bueno, tú puedes proponer desde tu especialidad, o sea, si tú eres bailarín, tú puedes decir, listo, yo quiero proponer un solo que voy a hacer yo y hablo de esto. O si tú tienes el resto del equipo y sabes que hay una persona que hace equilibrio de manos, eh, o que todos nos paramos de manos, tú dices, listo, yo quiero ver, hacer una improvisación sobre esto donde todos nos paremos de manos y nos intentemos tumbar. Eh, estoy, lo que se me ocurre, ¿no? Em, entonces, todos podemos proponer con ese tema, todos desde la dirección y los ejecutantes, y a ese tema le podemos dedicar lo que el tema pida. Ahí hubo temas que duramos 2 semanas planteando improvisaciones y salieron múltiples escenas atractivas, otros temas como un par de improvisaciones y no, esto no sirvió, o una que dijimos ya, esta queda, esto está brutal porque esto me habla de lo que quiero decir. Entonces, esa de la rueda empezó así, empezó sobre ese tema de cómo el medio puede ayudar, pero cómo puede joder también, el entorno, ¿sí? Em, entonces, sí, es eso, es como, a mí me gusta quitarle la seriedad a todos estos procesos, entonces para mí eso se vuelve como un playground, como un lugar de juego, ¿sí? Entonces es como, listo, tenemos este tema, todos juguemos. Eh, es un proceso muy horizontal, entonces todos podemos opinar, todos podemos proponer, todas las ideas son válidas hasta que la idea misma demuestre lo contrario. Entonces sí, así más o menos. ¿Está claro? Vale. La ventaja es que como, pues digo yo, no, la ventaja no. El terreno en el que trabajamos para mí es maravilloso y pues me apasiona mucho, obviamente. Eh, y es que el circo te ofrece unas posibilidades brutales. Entonces, en este equipo tenemos gente que hace suspensión capilar, pero también hace aro, pero también hace acrobacia, pero equilibrio de manos, rueda, malabares. Entonces uno es como, wow, tengo todo un universo de juguetes para proponer. Eh, y cuando tú le abres esa posibilidad a alguien que de pronto no ha estado cercano a eso, como las 2 personas de danza que invitamos al proyecto, eh, ellos eran como fascinados con las posibilidades y ellos proponían improvisaciones que de pronto a uno desde el circo no se le hubieran ocurrido y viceversa, ¿no? La gente de circo también al ver como esos cuerpos súper entrenados hacia la danza y la expresividad del movimiento, también era como, wow, ¿qué nota esto? Entonces, esa mezcla fue muy interesante a la hora de darte a ti la libertad de poder decirle a un equilibrista, haga esto que a mí se me ocurre. Y entonces el equilibrista es como, wow, nunca había pensado hacer equilibrio en estas sillas y no sé, ¿sí? Entonces eso fue muy chévere. ¿Algo más por ahí? ¿Preguntas? Preguntas para Ana también, ¿no? Obviamente.
Hemos hablado sobre la sintomatología de estas, digamos, condiciones, y hemos hablado sobre la responsabilidad del entorno, pero ¿cuáles serían como esas pautas de respuesta o de acompañamiento de las personas que estamos acompañando, digamos? Sí, creo que es algo muy, muy importante. Como yo sí tengo a alguien cercano, desde la posición que esté, sea familiar, amigo, conocido, vecino, lo que sea, cómo puedo yo aportar en lugar de entorpecer los procesos, como decía Pipe. Y creo que una de las primeras cosas es informarme, conocer yo del tema, porque cuando somos responsables con la información, esa información me disminuye el estigma y me da herramientas para que yo pueda ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque si yo sé cuáles son los síntomas de una crisis y yo, por ejemplo, empiezo a ver que mi familiar no está en el punto máximo de su crisis, pero está empezando a tener como a irse por ese lado, yo digo, mejor consultemos de una vez. Y eso me permitió este acompañamiento hacia una consulta temprana y evité el desastre del punto máximo de la crisis, por ejemplo. O sea, como para dar un ejemplo, creo que otra de las cosas muy importantes es ponerme en que yo no soy ente para juzgar al otro. Esto para la vida, ¿no? Pero sobre todo si tengo a alguien cercano con una condición mental, tener esta regla propia de no voy a juzgar al otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy rápidos desde el estigma, desde lo humano, para juzgar a todo el mundo. Pero desde nuestro propio estigma también somos muy rápidos en juzgar al otro. Y parte de este juzgar la condición mental tiene mucho que ver con el que yo creo que tú eres completamente responsable y más que responsable, culpable de lo que te está pasando. Entonces tratamos las condiciones mentales como si fueran, es que tu culpa, tú te metiste ahí y por eso que hiciste, entonces estás viviendo esto. Y hacemos el paralelo un poquito con enfermedades físicas y es como si yo tuviera una persona que tiene una fractura en la tibia y el peroné y le digo, es que no estás poniendo suficiente de tu parte. Creo que la persona misma y todo el entorno me miraría como, creo que un poquito, nada que ver tu comentario. Y es exactamente lo mismo con las condiciones mentales. Y que tenemos muchos prejuicios, muchos estigmas, muchas cosas muy arraigadas. Otro ejemplo chiquito es con los medicamentos. Alguien que tiene la tensión alta y le dice, no, tiene que tomarse losartán de aquí en adelante, nunca pregunta, "Ah, pero ¿esto es para toda la vida? ¿Pero esto me va a volver adicto? No te va a volver adicto, pero si no te lo tomas, probablemente puedas tener un infarto y es peligroso para tu salud y para tu vida misma, pero nadie se lo pregunta, mientras que con nosotros, tanto los pacientes mismos como los familiares, pero ¿es un medicamento para toda la vida? ¿Pero se va a volver adicto? No, no tiene un componente adictivo, pero si no te lo tomas, puede poner en riesgo tu vida, tu salud, tu funcionamiento. Porque una de las cosas importantes, por ejemplo, del trastorno bipolar, es que cuando se maneja de forma adecuada y la persona se hace un poquito más consciente de lo que vive y como se hace consciente, se puede responsabilizar en lo que le corresponde. Por ejemplo, voy a los controles con psiquiatría, me tomo el medicamento, estoy pendiente de los síntomas, voy, hago terapia, no sé qué. Esto hace que la persona pueda ser muy funcional y pueda funcionar, es decir, que puede vivir en sus actividades diarias y trabajar con normalidad, tener una pareja, tener una familia. Obviamente habrá cositas que ajustar y que a veces se salen un poquito, pero se puede y es importante conocerlo. Entonces creo que esto del no juzgar y el yo estar lo suficientemente informado de forma responsable, creo que hace que yo pueda estar o colaborar mucho más para los procesos. Y creo que otra de las cosas es poderme mostrar que estoy presente. A veces yo no sé cómo ayudar, no sé qué decir, porque a veces las personas en los procesos con las mejores intenciones, pero se tiran unos comentarios, ¿por qué?
si te callas y lo abrazas, haces más. Pero creo que también es tener esta empatía de aprender a leer al otro. Hemos perdido mucho de esta como mística de la empatía, de leo tus emociones, entiendo cómo te estás sintiendo y por lo tanto sé qué respuesta emocional sería como la adecuada, que esto es humano, pero también se entrena y también lo hemos perdido por redes sociales y por una cantidad de cosas que nos ha atrapado de formas muy dañinas, pero este estoy presente para ti hace toda la diferencia, que no significa que tengo 5 ojos encima tuyo y entonces estoy como un intenso todo el tiempo, no, es estoy aquí presente, te respeto como ser humano y como persona individual, pero estoy para ti cuando me necesites. Y este estoy presente marca toda la diferencia. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, pues antes que nada agradecer mucho este espacio porque siento que resuena mucho con la esencia de lo que es estar en formación como artista y querer crear, no solamente para que sea visto y ya, sino que para que realmente trascienda y pueda pues generar algo. Y siento que con este tipo de espacios que están creando y con el conversatorio que pueda haber después de la obra, pues están generando eso de que eso que vamos a ver nos pueda atravesar y podamos hacer algo con ello. Y me parece muy importante. Y en este momento y a partir de este conversatorio me quedo mucho con la noción de abrir el portal y crear el espacio seguro, abrir el portal para la comunicación. Porque me ha pasado como estudiante en formación que no sé cómo abrir ese portal porque me da mucho miedo ser juzgada o no sé cómo va a ser recibido aquello que quiero comunicar. Y siento que esta es una entrada, o sea, este tipo de espacios que ustedes están generando es una oportunidad para que podamos comenzar a buscar la manera, uno, de generar ese espacio seguro tanto para nosotros mismos como para los demás, como en la universidad poder generar ese espacio de creación y como decía Felipe, de juego para nosotros mismos, para poder crear y de alguna manera poder abrir ese portal de la comunicación que muchas veces está cerrado porque nos quedamos en esa capa de la que no queremos profundizar y del miedo a la vulnerabilidad. Y sé que ya pues a lo largo de este espacio nos han dado muchas herramientas para poder abrirnos de esa manera y quisiera saber si hay algo más que puedan agregar para que nosotros nos sintamos como seguros de poder abrir ese portal de la comunicación y de la creación. Bueno, creo que la vulnerabilidad la hemos perdido tanto que en este momento ser vulnerable es de valientes. Y no tenemos una cultura de vulnerabilidad, por lo tanto necesitamos crear esa cultura. Pero eso implica que en las primeras fases a la gente le va a parecer raro o va a ser como, ¿por qué me está contando más de la cuenta? Como no sé qué hacer con eso y me angustio un poquito. Creo que es clave poder reconocer con qué personas sí y con qué personas no, porque obviamente yo no voy a exponer toda mi intimidad a todo el mundo porque no es sano, pero creo que es importante identificar, ir palpando, como tanteando el terreno a medida que avanzo en mis relaciones con las personas y poder identificar quién es un espacio seguro para que yo pueda ser vulnerable o quiénes lo son y dar el paso en valentía. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, esto puede verse como me asusta, me angustia y incluso puedo responder de una forma defensiva o como alguien está siendo vulnerable, entonces yo me angustio, no sé cómo responder y me cierro más o sí puede haber todo tipo de respuestas, pero creo que en la valentía de yo decido ser vulnerable y como tal decido empezar a crear esta cultura, sé que las primeras respuestas puede que no sean lo más conveniente, pero tengo que saberlo de entrada, porque cuando eso suceda, no voy a cerrarme el caparazón y decir, pues nunca más voy a volver a hacerlo, sino respiro, digo, es un proceso. Pero lo lindo de esto es que cuando las personas alrededor empiezan a ver esa vulnerabilidad, dicen, yo también necesito eso, porque el conectarnos profundamente con seres humanos es diseño humano.
Entonces, cuando las personas ven eso, dicen, yo también lo necesito. Y de pronto en algún momento lo juzgué, pero ahorita lo estoy empezando a hacer, porque eso nos conecta y eso nos profundiza y eso nos da una base emocional de soporte de estoy aquí para ti, porque también te conozco y conozco cuáles son tus luchas y tus debilidades y estoy para levantar tus manos cuando tú tal vez no puedas hacerlo por X o Y razón y sé que tú estás para mí cuando yo no pueda hacerlo. Pero de eso se tratan las relaciones de amistad significativas y que nos mantienen también en salud mental para vivir la vida, porque la vida no es fácil. Yo solo le sumaría como, pues yo creo que somos energía, ¿no? Pues como que todo es energía. Y me gusta mucho el ejemplo que vi una vez en un videíto y es como uno coge un diapasón en un lugar donde hay varios diapasones y pone un diapasón a vibrar y el resto empiezan a vibrar. Entonces, eh, yo creo que al uno entrar en esa sintonía empieza a generar lo que decía Ana, que otros entren en esa sintonía, ¿sí? Pero sí, es una cosa de valentía también, o a veces ni siquiera valentía, es de tomar un riesgo y uno se da cuenta que, no, no era tan grave el asunto. Y en la creación, ya hablando, entrando en ese tema, que también aplica para otras cosas, creo que tiene que ver mucho con hablar. Somos una cultura que se guarda mucho las vainas, que no dice las cosas y entonces ya cuando las dices porque ya uno está emputado o que uno ya la cosa ya se agrandó. Cuando si uno habla las cosas al principio o claras, pues todo fluye más fácil. Entonces, no me sentí bien con esto, o esto está del putas, o hagamos más planes de esto, no sé, manifestar, decir lo que uno está sintiendo. Em, Poner reglas de juego en los procesos creativos, estar chequeando, todos estamos bien, estamos bien. En este proceso fue fundamental, todos los días hacíamos un después y antes a veces es como, bueno, ¿cómo venimos hoy a la creación? Porque pues todos venimos de lugares diferentes, a todos nos han pasado cosas diferentes. ¿Estoy bien hoy para entrar a cosas densas? O, y también está mucho en esa escucha, entonces hubo días que de pronto Luisa y yo traíamos una cosa de, bueno, vámonos hoy a tope y hacíamos ese paneo inicial y nos mirábamos y era como, hoy no podemos ir a tope, cambio de plan, adaptémonos, cambio de plan, juguemos algo suave, vamos a probar una escena divertida hoy. No la teníamos en mente, pero adaptémonos porque yo no puedo o sea, primero yo debo reconocer cómo está mi equipo para lo que viene. Y si no está para lo que viene, cambiemos el plan, ¿sí? Y así es mucho más sano el proceso y también mucho más productivo, porque además en esos cambios así repentinos que hicimos de la gente viene hoy sensible o cansada o no sé qué, como para entrarle a una cosa densa, hicimos esos cambios y de pronto descubrimos escenas maravillosas que quedaron en la obra que no nos habíamos imaginado porque le hicimos caso al mood de la gente, porque sentimos que la gente necesitaba algo light, algo divertido, algo riámonos un poco. Y hubo ensayos que se fueron en reírnos y en jugar y no sé qué, y en teoría no salió nada, no fue productivo, pero nos fuimos todos felices y el día siguiente llegamos con toda para poder ir denso, si era el caso, ¿sí? Entonces, eso, sí. Muchas gracias. Yo quisiera agregar una cosita súper chiquita extra y es como un tip, consejo, tanto para salud mental como para los procesos creativos. Y aparentemente no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo que ver. Y es que todos intentemos, ojalá eliminar, pero reducir al máximo posible el uso de, por ejemplo, TikTok
e Instagram, con todo este scroll, porque eso nos arruina la creatividad y en salud mental también nos deteriora un montón. Juega mucho con los circuitos de recompensa de la adicción, de la dopamina, pero ese circuito de recompensa, primero cuando se empieza a activar de forma tan seguida, empieza a causar como una sensación de vacío cuando no lo tengo, muy importante, y además eso me evita que me aburra. Y en los momentos donde me aburro es donde las mejores ideas salen y los procesos creativos se forman. Entonces, entre menos tiempo podamos estar en las pantallas, porque los logaritmos saben cómo funciona nuestro cerebro y la idea es engancharnos ahí. No les importa ni nuestra salud mental ni absolutamente nada, pero entre más podamos como salir de ahí, más herramientas vamos a tener para poder crear. Tiene que ver con el movimiento de los ojos, ¿cierto? Tiene que ver más con el funcionamiento del cerebro, del cómo saben lo que me gusta y saben lo que no me gusta, y eso también juega mucho con cosas que aparentemente no están relacionadas, pero tolerancia a la frustración. Que tanto yo aguanto las circunstancias de la vida que no me gustan, porque veo un video que no me gusta y simplemente lo paso. Y ya mi cerebro empieza a hacer patrones y caminos de lo que no me gusta, lo paso. Entonces el día de mañana que tengo una pareja y tenemos un conflicto, si no me gustó, pues lo paso. En lugar de, venga, vamos a resolverlo, vamos a mirar qué está pasando. Pero esto también evita que me aburra. ¿Por qué? Porque nosotros ya no toleramos el aburrimiento. Estamos en una fila y de una al celular. Tenemos algún malestar emocional y sacamos el celular porque ni siquiera lo hemos procesado, pero es como tengo malestar y no quiero el malestar, entonces sé que me va a dar placer, dopamina, ver TikTok, ver Instagram, ver videos que además son de lo que me gusta. Y eso hace que yo empiece a evadir mi gestión emocional, empiece a evadir la resolución de conflictos en otros escenarios, la tolerancia a la frustración y los procesos creativos, porque no me permite aburrirme y crear en el día a día. Entonces era como algo que quería agregar ahí extra. Pues valiosísimo consejo, lo tomo. Creo que nos toca cerrar rápido porque Sí, hay clase. ya, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias Olga, muchas gracias Arnulfo por compartir sus espacios académicos al programa de Artes Escénicas de la Javeriana, y pues mencionar entonces que esto pues es un proyecto, una beca ganadora de el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, y que es una beca de creación y circulación en gran formato de procesos interdisciplinares de artes escénicas. Entonces, nada más decirles que sigan a la Gata Circo en redes sociales y que vengan entonces a las funciones la próxima semana. Muchas gracias y qué honor compartir con ustedes. Muy lindo, muchas gracias.